primer día del año 1773, en un púlpito, se escuchó el siguiente poema que ilustraba un sermón. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora me ha encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Este poema, que fue utilizado y creado por el clérigo y poeta John Newton, a quien por su mediana cultura y amistad con la Iglesia metodista se le negó por parte de la Iglesia anglicana ejercer el ministerio hasta bien entrada su vocación, leyó este hermoso poema. Este poema, publicado posteriormente en el año 1779, se transformó en uno de los himnos tradicionales más conocidos por la Iglesia protestante, Amazing Grace. Ha sido cantado millones de veces y citado en las más variadas ocasiones. Fue el himno escogido y popularizado en el Gran Avivamiento de los Estados Unidos. Este hermoso y vivencial poema estaba ligado al intento de comprensión y de exaltación a la naturaleza misericordiosa de Dios, que excede a todo conocimiento, y a la asombrosa doctrina de la gracia, citada emblemáticamente durante el periodo de la Reforma. Pero es poco conocido que junto al poema, John Newton, un pecador que llegó a los pies del Salvador, engrilló el peso de las Sagradas Escrituras, que citaban, por ejemplo, en el libro de Primera de las Crónicas, capítulo 17, versos 16 y 17, que dice: «Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa que me has traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para más lejos, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios». Porción escritural que destaca la reacción del rey David al anuncio profético de que sería bendecido con herencia eterna por medio del cumplimiento del advenimiento de Jesucristo el Mesías. El rey David, comprendiendo la indignidad de su vida, se pregunta: ¿quién soy yo para recibir esta asombrosa dádiva? Newton era interpretado claramente por la expresión bíblica y la vivencial experiencia de David. Su vida había sido una vida corrupta, tormentosa y absolutamente alejada de Dios, hasta cuando la gracia de Dios obró en su corazón y su alma clamó por dicha misericordia. El mismo sermón contenía aún más porciones inspirativas de las Escrituras, relativas a dicho poema que posteriormente se hizo popular. Por ejemplo, cuando dice: «Alguna vez estuve perdido, pero ahora me ha encontrado», está basado en Lucas, capítulo 15, verso 24, donde dice la Escritura: «Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado». Así también la estrofa que dice: «Estuve ciego, pero ahora veo», la relacionó con la historia del ciego que testificaba ante los fariseos: «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». La gracia de Dios derramada en nuestros corazones nos hace vivir lo que en teoría medianamente podríamos comprender. Es el engranaje indispensable para la vida consagrada y de renovación permanente. Es la memoria necesaria para recordar nuestra posición frente al Creador y Todopoderoso Dios. En primer término, para entender esto, es importante hablar acerca de cuál es nuestra posición ante Dios y su gracia inefable. Bien, lo señaló la Escritura que inspiró el poema de Newton. Estábamos muertos, perdidos y lejanos de Dios. Esta es la vivencial experiencia de cada uno de aquellos que hemos llegado a las plantas del Señor. Es también la situación o circunstancia en la cual están todos aquellos que están lejanos
a la comunión con Dios, aquellos que aún no le han conocido ni han recibido las buenas nuevas del Evangelio. No había nada que hacer por nosotros mismos para disolver tal condición. Estábamos alejados. Aún más entendíamos, al igual que todos aquellos héroes de la fe, que éramos indignos de Dios y de su favor. De ahí que el apóstol Pablo de manera exacta señala a la iglesia de Éfeso: y Dios por medio de la misma palabra a nosotros hoy, y de ella recibiste vosotros, de la gracia, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cito Efesios 2:1. La posición del hombre ante Dios sin gracia es irremediable, de un fin y destrucción eterna. Esa era nuestra condición, esa es su condición si aún no tiene a Cristo en su corazón. Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. La epístola a los Efesios continúa indicando en el verso 12 y 13 que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Queridos hermanos, y muy especialmente aquellos que, como acabo de señalar, no tienen a Cristo en su corazón, esta porción bíblica es clarísima. Es clarísima. Sin la gracia de Dios no podríamos tener futuro alguno. Hoy, al igual que ayer, todos los creyentes fieles no debemos olvidar esto. Y es un deber agradecer permanentemente en oración a nuestro Padre Celestial por la manifestación del gran don de su gracia. La doctrina de la sola gracia resurgió con énfasis, con virtud y potencia en tiempos oscuros en que el estado político religioso de la institución católica romana había ocultado el significado del Evangelio Santo y había pervertido los principios fundamentales del cristianismo histórico. El movimiento de la Reforma Protestante incluyó en el emblema y de las 5 solas a la gracia de Dios. Este lema volvió a recordar y definir el concepto, indicándolo como el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. En solo su gracia. La gracia es lo contrario a salario o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo, eso es compensación. Pero la gracia no tiene que ver nada con méritos u obras personales. Efesios 2:8 cito: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De esto deducimos que efectivamente gracia es el regalo, el don gratuito, el favor no merecido. Querido amigo que aún no tienes a Cristo en tu corazón, este es el regalo que Dios tiene para ti. Salvación gratuita, por medio de la sola gracia de Dios que sobreabundó en Cristo Jesús. Esta es la esencia del Evangelio Santo que hemos heredado y recibido y predicamos. Solo aquel que se reconoce indigno podría recibir y entender tal don. El apóstol Pablo repite: por gracia sois salvos, no por merecerlo, sino por el amor incondicional de Dios. Luego sigue diciendo que por las riquezas de su gracia, Dios muestra bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo anterior nos lleva a confirmar que no hay ni esfuerzo ni obra humana que usted pueda hacer o que yo pudiera haber hecho para alcanzar salvación. No hay método, no hay técnica,
No hay estrategia que pueda transformar al hombre. La fe que salva no puede ser producida por el corazón humano. Dios la da solo por gracia. En tercer lugar, quisiera mencionar algunos aspectos relevantes de la gracia de Dios. En primer lugar, y antes que todo, debemos enfatizar que la gracia proviene de Dios. Él es Dios de toda gracia, según nos dice la Escritura en 1 de Pedro 5:10, mientras Santiago 1:17 nos confirma: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En segundo lugar, se debe señalar que la gracia de Dios es la fuente de la obra redentora y de las riquezas espirituales que los creyentes hemos recibido. ¿Cómo? En primer término, la salvación y vida. La palabra del Señor en Efesios 2:5 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Tito 2:11, escuche: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Esta gracia maravillosa, este don de Dios hacia la humanidad, es para que alcance a todos los hombres. Dice la Escritura, ante la filosofía, la elocuencia, dice claramente: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Pero así como también somos salvos por la sola gracia de Dios, también hemos sido justificados. Dice la Escritura: mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. La gracia nos otorga salvación y vida para todo aquel que cree. Justificación. Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La misma gracia que trae salvación a todos los hombres. Y en tercer lugar, nuestra vocación. Segunda a Timoteo 1:9, el apóstol le dice: que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestra sorba, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Querido auditor, querido hermano, quiero mencionarles que existe siempre el peligro de pervertir la doctrina de la gracia. Así como todo lo santo y bueno, la doctrina de la gracia corre ese riesgo de ser pervertida por medio del ataque permanente de Satanás a la palabra de Dios. Es pues un deber ejercer apologética, defender la fe, para mantener pura la enseñanza del Evangelio. Ya hemos observado cómo esta doctrina fue sepultada y pervertida en un tiempo de oscuridad en la historia, hasta que fieles hombres fueron guiados para que una vez más resurgiera con fuerza. Hoy el peligro está en lo que sucedió ya en la iglesia de los tiempos apostólicos y que claramente denuncia el libro de Judas. En el verso 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Claramente entendemos por lo anterior que el ataque de esos hombres de apariencia cristiana, de teoría y, por cierto, muy elocuente,
no era un ataque hacia la Iglesia, estaba dirigida a Dios, a Jesucristo y a la doctrina de la gracia de Dios, que cubría el don precioso de la salvación para todo aquel que se acerca y cree en Jesucristo y le recibe como Salvador. Estos hombres habían pervertido la doctrina, apoyándose en ella para vivir en disolución, o sea, religiosos hipócritas, de gran conocimiento, pero que manipulaban la doctrina de la gracia y vivían según sus propias concupiscencias. Hoy, producto de las nuevas teologías, un mundo lleno de distracciones, una concepción de Dios acomodada a cada persona según su necesidad, vuelve a repetir el mismo peligro de pervertir y manipular tendenciosamente la doctrina de la gracia, causando mucho daño. Muchos hoy creen que la gracia de Dios es solo el perdón permanente de cualquier pecado. Estos viven diciendo, podemos vivir como deseemos, ya que sabemos que si pecamos, pedimos perdón y ya, su gracia nos perdonará. Para esto, vivir en la gracia significa vivir en libertinajes, libres de la ley. Lamentablemente, esta forma de vida se hace cada vez más popular entre muchos creyentes teóricos, sin compromisos y errados en la fe. La palabra de Dios tiene una advertencia tajante al respecto que dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, 1. Dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Al mismo tiempo tiene una respuesta categórica a quienes creen que pueden vivir pervirtiendo irresponsablemente esta doctrina. Pablo pregunta a la congregación de la iglesia en Roma, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. La respuesta es tajante y absoluta. En ninguna manera. Esto nos lleva a comprender que todo don de Dios implica mayordomía. La gracia debe ser cuidada y sabiamente administrada con responsabilidad. En este sentir concuerdo con la definición de la concordancia de Strong, que señala en razón al significado de gracia diciendo que es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. A modo de ejemplo, recordemos la porción leída en nuestra introducción que dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Al saber que la gracia de Dios es un don inmensamente valorable, debemos entender también que trae consigo esta gran responsabilidad por parte de nuestras vidas en cuanto a su provecho y adecuada administración. Pero aún en esta tarea la gracia de Dios nos sobrepasa, ya que en nuestras flaquezas y limitaciones Dios se compadece de nosotros, invitándonos a recibir la ayuda necesaria para el éxito y victoria. Hebreos 4, versos 14 al 16 dice la Escritura, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amados hermanos, cuando recordamos esta inefable doctrina de la gracia, no podemos sino dar la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, misericordioso, que así como decía John Newton,
que habiendo nosotros estado perdidos, Él nos ha encontrado. Estando ciegos, ahora vemos. Querido amigo que escuchas y que aún no tienes esta gracia para con tu vida, esta es una buena noticia. Esta gracia es para todos y trae salvación a todos los hombres, a cada quien abra su corazón y manifieste su necesidad de perdón por sus pecados y reciba a Jesucristo como su Salvador. Hazlo y permite que el regalo, la gracia misericordiosa de Dios para contigo te alcance para su gloria. Amado Dios y Padre Celestial, te rogamos, Señor, por esta tu palabra, para que pueda germinar en el corazón de todo aquel que ha escuchado. Nosotros, tus hijos, para que administremos tan precioso don que tú has otorgado a todo aquel que ha creído. Pero también, Señor, te rogamos, te suplicamos, que esta tu gracia alcance a aquellos que aún no te conozcan, aquellos, Señor, que están necesitados, aquellos en los cuales, Padre Celestial, sus corazones reciben testimonio por medio del Espíritu Santo para conversión. Gracias, Dios amado. Sella esta tu palabra y la gloria sean a tu santo nombre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén.